Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, ¿Qué Cortín? tal, Dani? ¿Cómo ¿Bien? estás? Buenas noches, muy bien, por suerte. Bueno, hoy no nos queda otro remedio que analizar la movilización del viernes, ¿no? Seguro, claro. Esta movilización tan masiva, esta convocatoria tan interesante que hicieron todas las CGT. Claro. Hacía no sé, perdí la memoria de tiempo. cuándo todas las CGT se unieron para una convocatoria, Claro, ¿no? de esta índole, sí, sí. El argumento era el Día del Trabajador, que fue ayer, Sí. el 1 de mayo, pero en realidad me parece que dicen el principio del fin de la luna de miel. Puede ser, muy probablemente. Ahí viste que hubo un quiebre sobre la marcha que Sí. finalmente el sector de Luis Barrio Nuevo, o por lo menos él, no adhirió, me imagino que más de un gremio igual debe haber ido, de la CGT Azul y Blanca, él finalmente decidió no ir al palco, igual que no fue ayer al almuerzo con el presidente Macri, ¿no? Hay algo que Pero está me claro, pareció- perdóname, que eran los sectores más masivos y más representativos, Sí, claro. bueno, me pareció raro que se bajara a último momento Sí, Barrio Nuevo. por eso. También me pareció raro que estuviera al lado de todos esos sectores, habiendo negociado durante todo este Claro, tiempo claro. y habiendo estado tan cerca de Macri. Pero también me llamó la atención lo de Esmata. Me pareció que los sectores de Esmata no me los imaginé tan fuera de este grupo, ¿no? Tan aislados. Pero no vamos a hablar de los que no fueron, también podemos hablar de los que fueron. A ver, hay cifras oficiales que hablan de 180, después de 350.000. Claro. Bueno, fue multitudinario. Con el piso ya me alcanza, te digo, Sí. para este momento, ¿no? Para el momento de hoy. Y a mí me pareció también interesante que los sectores políticos no estuvieran en primer plano. Me parece que era una movilización absolutamente sindical. No, claramente, además me imagino que el objetivo es apuntar a la unidad, ¿no? A volver a no sé si a una central única, pero por lo menos a una acción conjunta de todas las entidades. Y me parece que como invitada tenemos a una La voz persona tan indicada, podemos indicada, decir. que es Noemí Real, ex viceministra de Trabajo. Ella fue la primera mujer abogada de la CGT. ¿Cómo estás, Noemí? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Noemí, ¿qué viste el viernes? Bueno, lo que me llamó la atención y me pareció muy positivo fue que no hubo vedetismo, es decir, se organizaron muy bien. Nosotros vivimos el año pasado la división de la CTA en dos CTAs, la de Yasky y la de Micheli, para ponerle nombre propio, y me parece excelente que se vuelvan a unir. También es bueno que las dos CGT, es decir, Alsina y Azopardo, tengan objetivos comunes, aunque como ustedes bien dijeron, que no termine siendo una unidad, sino que sea realmente una unidad en la acción y que después vayan viendo cómo estructuran nuevamente una sola CGT. Cada vez que se dividió el movimiento obrero, perdió. Yo me acuerdo, esto no es nuevo, cuando teníamos la CGT San Martín, la CGT Azopardo, los 25, es decir, toda una historia del movimiento obrero que hubo decisiones, pero cuando se volvieron a unificar, pudieron expresar la voluntad de la gente. Y el acto del viernes fue un acto de llamado de atención al gobierno, que eso fue lo que se notó en los discursos. Ningún discurso fue, digamos, ni violento ni agresivo, ni siquiera, bueno, por supuesto, Micheli con su línea, Yasky planteando muy claramente los problemas, para mí es uno de los dirigentes más claros que tiene la Argentina, pero el discurso final, el del cierre de Hugo Moyano, que todos lo conocemos, fue un discurso muy medido, donde llamaba a la reflexión. Una reflexión que es importante, porque en 120 días de gobierno, Ani, hay 1.050 despidos por día. Y esto no lo dice solamente una intención, es decir, particular para perjudicar al gobierno, lo dice el CIPA, es decir, se despidieron 127.000 trabajadores entre el sector público y privado. Y contrariamente a lo que se está diciendo, el 60% es del sector privado. Entonces, si vos tenés 1.000 despidos por día, evidentemente lo que hizo el movimiento obrero es unificarse y reclamar primero medidas urgentes. Después, que fue también una invitación a que el presidente medite sobre la posibilidad de vetar la ley, que sería muy duro realmente, y en tercer lugar, que se active la economía, porque son los tres factores para generar empleo. Ahora, Noemí, hay mucha gente, y no me estoy refugiando en el mucha gente, es también lo que yo creo, digamos, ¿por qué el movimiento obrero no reclamó antes?
Vos me dirás, la situación de los despidos es verdad, se puede haber acrecentado. Dudo de que esta situación laboral haya nacido el 11 de diciembre del año pasado y hoy se haya expresado en toda su extensión. Me da la impresión de que a lo mejor se quedaron un poco cortos, bueno, por coincidencias ideológicas o políticas, ¿no? Mira, los datos del CIPA, que es el Sistema Integrado de Seguridad Social, indican que hasta diciembre no hubo pérdida de empleo. Es decir, y esto también hubo estancamiento en todo caso. Hubo estancamiento de creación de puestos de trabajo, pero no pérdida. Esto es importante marcar. Yo puedo tener no crecimiento. En el 2014 al 2015 hubo notoriamente una diferencia. Entre el 2010 y el 2015 se crearon 800.000 puestos de trabajo, y en el 2015 solo alrededor de 100.000, de los cuales 60.000 eran privados y 30.000 eran del Estado. Entonces, esto quiere decir que hubo un estancamiento producto también de una crisis internacional y de una situación del mercado interno, del mercado internacional. Pero lo que no había era pérdida de puestos de trabajo, porque lo peor es la doble fórmula. Claro. Que no crezca el empleo por una situación de estancamiento de la economía y que se empiece a despedir. Esto es un poco lo que hay que explicar. En las leyes, tanto la del Senado, que es una ley mucho más sencilla, se suspende por 180 días los despidos y se establece una sanción a quien lo vulnere, o la ley de la Cámara de Diputados, que es un poco más detallista. Que es por un año, además, ¿verdad? Todas son por un año, efectivamente. La del Senado son 180 días, la de la Cámara de Diputados es del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2017. La de la Cámara de Diputados plantea la reincorporación de los trabajadores despedidos sin causa, inclusive de los del Estado, pero el tema fundamental es que aquel que dice, y lo dice el presidente, y yo lo lamento porque me gustaría que el presidente estuviera mejor informado, te digo la verdad, no quiero que diga algo que es incorrecto, porque es el presidente de los argentinos. Él dice que no sirve. Ayer dijo una frase que me pareció poco feliz, que es: también hagamos la ley de la alegría. No es lo mismo. No. Y aparte, bueno, además del trabajo está la familia, sí, pero si yo no tengo trabajo, la familia se resquebraja y termina rompiéndose. El tema es que cuando se sacó la primera ley, que fue la ley de la emergencia, en el año 2002, con el gobierno del doctor Duhalde, teníamos 21,5 de desocupación. Cuando terminó esta ley, que fue en el 2007, que ya no se renovó la emergencia laboral en el marco de la emergencia económica, estábamos en el 9% de desocupación. Es una combinación entre evitar el despido evitable y generar, por supuesto, una actividad económica que permita el crecimiento. Es una doble fórmula. En el estrado el otro día había varios tonos y varios semitonos. Moyano nunca habló de paro y estuvo más conciliador con el gobierno de Macri. Pablo Micheli y Yasky estuvieron más duros. Y el documento también. Y el documento que leyó Juan Carlos Smith, que según dicen todos es como el heredero para cuando se unifiquen las dos CGT, estuvieron más duros, fue más duro. ¿Qué crees que pasó en esa interna? Bueno, yo creo que a Hugo le cuesta, yo no puedo hacer su exégesis, pues sería una falta de respeto. Y aparte él no me quiere demasiado para que lo interprete, pero bueno, yo creo que él en un momento determinado creyó que el cambio era positivo y que ahora, por supuesto, le es mucho más difícil que a otros dirigentes que nunca estuvieron con Cambiemos tener una posición más dura. Pero independientemente de eso... O sea, navega en ese equilibrio, claro, o quiere navegar en ese equilibrio. Quieren navegar en el equilibrio de darle otra oportunidad al gobierno y que esta manifestación tan masiva, porque si fueron 180.000 o fueron 300.000, la verdad que es una manifestación impresionante que no se veía en la Argentina, creo que desde los actos de Baldini, ¿no es cierto? Es verdad. En la época de Alfonsín. Entonces me parece que ambos números son muy importantes y demuestran que fue mucha gente suelta, mucha gente por las suyas, además de lo que movieron los gremios. Y con relación al MAS hay un grupo de sindicatos que hicieron una declaración el día 28 y no fueron, que en realidad están más como enojados, apartados, entre ellos ESMATA, la Unión Ferroviaria, SADOP, apartados de la unidad porque lo que no quieren, y esto es el otro desafío que tiene la CGT, es que sea un amontonamiento de dirigentes y no una unidad
con un programa de acción serio, porque entonces también se pierde, si simplemente vamos a cambiar nombres, se pierde el sentido de la unidad. ¿Podemos dejar una pregunta para el corte? Te iba a preguntar justamente sobre esto, ¿qué crees que puede pasar? Porque, digamos, ¿fue una especie de, digamos, escisión estratégica o es simplemente hasta que todos reflexionemos juntos y podamos hablar de un programa de unidad, como decíamos? Yo creo Pero que... sí, Noemí, perdón, lo seguimos después del corte. ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Auspicia este programa Banco Provincia. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde las rejillas de heladeras y cocinas hasta el carrito del supermercado donde hacemos las compras. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, avalada por más de 35 años de experiencia y el constante crecimiento de los afiliados que nos confiaron el cuidado de su salud, calidad y eficiencia, flexibilidad, cambio, transparencia, prevención. Llámenos al 0800-288-7963. Plan de Salud PYME cubre las necesidades del afiliado más exigente. La opción accesible con el respaldo de... Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Acá estamos con Noemí Real, ex viceministra de Trabajo y la primera mujer abogada de la CGT. Había una pregunta de Luis. Sí, Noemí, habíamos quedado sobre este tema de que algunos gremios grandes, como el ESMAT o la Unión Ferroviaria, finalmente no apoyaron, directamente no asistieron a la movilización del viernes. Y yo te preguntaba si crees que va a pasar, que va a haber alguna reunión de reflexión sobre un programa único, que es lo que reclaman estos gremios, o en qué va a quedar, ¿no? No, yo estoy convencida de que van a tener que hacer un análisis en conjunto. No pueden prescindir de sindicatos del transporte, de la importancia de la unión, ni de sindicatos como ESMATA, por supuesto, en la metalmecánica. Lo que están planteando con mucha lucidez estos dirigentes es: no queremos cambiar un nombre por otro nombre, no queremos que se vaya Caló y venga X Smith o el propio Moyano. Queremos que si vamos a integrar una CGT tenga un programa de acción y que ese programa de acción nos refleje a todos, porque la problemática de los gremios que tienen como empleador el Estado no es la misma problemática de los gremios que tienen empleadores privados. Hay muchos matices. De todas maneras,
creo que van a integrarse todos. Esto me parece que va a ser incluyendo las centrales de estatales, como CTA, las dos CTA básicamente. Las dos CTA van a terminar unificándose. Okay. Porque en realidad su separación fue, casi te diría, un problema electoral, con la famosa elección del año 2014, que fue tan cuestionada, y después creo que un manejo un poco desprolijo por parte de la comisión que conducía el proceso electoral. Yasky tuvo la necesidad de separarse porque el fraude era muy abierto. Después, cuando se hizo la elección de noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo para dividir las dos CTA. La CTA de Yasky se quedó con su inscripción gremial y a la CTA de Micheli se le dio una inscripción. Es una anécdota muy divertida porque Micheli no quería hablar con nadie excepto conmigo, porque decía que la única que le podía garantizar, él quería en 30 días el número de inscripción gremial porque tenía miedo de firmar el acuerdo con Yasky y quedarse sin nada. Pero imagínate, la inscripción gremial les permite de alguna manera recaudar y ir al banco. Y bueno, entonces finalmente se pudo hacer. Pero creo que fue una división política y que ellos tienen posiciones en común. Ahora, y lo bueno sería que se juntaran. Noemí, ¿no fue un error del gobierno de los Kirchner dejarlo ir a Moyano? Era imposible seguir teniéndolo, porque Moyano ya había tomado una actitud muy dura, porque permanentemente nosotros teníamos lo que ahora se está volviendo a ver, que es el avance sobre otros gremios, y era muy difícil de resolver esa situación. Ustedes fíjense que ya Pablo Moyano, contra un fallo de la Corte, está en una empresa que provee de alimentación a los aviones, no quiero dar el nombre, claro, bloqueando cuando hay un fallo ya de la Corte que dice que es de alimentación. Esto era constante, entonces había permanentes conflictos en los cuales el sindicato con menor poder de fuego perdía, pero no había encuadres convencionales ni sindicales como dice la ley, había medidas de fuerza simplemente, quema de gomas. En Mar del Plata ocurrió con una cantera que impidieron el paso de los trabajadores a la cantera, y la cantera terminó aceptando poner a los camioneros, a los que llevaban el agua y la piedra dentro del sindicato de camioneros, cuando AOMA, el sindicato de mineros, tiene por supuesto en su convenio a esos trabajadores. Y todo era así, en el sur permanentemente teníamos ese tipo de problemas. Entonces, llegó un momento en que no se podía seguir otorgándole, porque la primera no era porque Moyano se creía Lula. No, Moyano, bueno, puede creerse Lula. El problema es que él quería crecer por encima de sus propios compañeros, y lo extraño es que siendo secretario general de la CGT, esto lo hacía también con gremios que pertenecían a su CGT. Que generó a veces también separaciones y idas. Por ejemplo, la gente de Lavadero se fue finalmente porque se quería quedar con prácticamente todo el transporte de la ropa que se daba para los sanatorios. Y las medidas eran muy duras. Vos acordate que nosotros el año pasado tuvimos un bloqueo en los sanatorios que se quedaban sin ropa de cama en la provincia de Buenos Aires, en Capital. Es decir, las medidas eran muy, muy duras. Entonces llegó un momento, más con Cristina que con Néstor, llegó un momento en que se volvió totalmente inmanejable la situación. Noemí, ¿por qué no se aumentó el seguro de desempleo? Que es cierto que uno quisiera que no hubiera seguro de desempleo, pero porque no haya desempleo, no porque no existe esa ayuda, digamos. Pero bueno, claro, hoy uno habla de 300 pesos y suena como nosotros lo planteamos varias veces y se planteó vos sabés que el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo tiene varias comisiones. Claro. El tema es que hay dos formas que la OIT ha promocionado y que nosotros fuimos con Alemania, el país que de alguna manera desarrollamos. Hay dos formas para luchar contra el desempleo. Una es subir el seguro de desempleo o el subsidio, que es consolidar el desempleo. Y otra es tratar de evitarlo. Nosotros trabajamos con el REPRO, que ahora otra vez lo descubrieron en este gobierno, que lo que es ayudar al empleador pagándole una parte del salario directo al trabajador, sin cargas sociales. Entonces, el empleador tributa solamente sobre lo que efectivamente paga en nómina y se le baja un poco las necesidades. Y además, por supuesto, trabajamos con economía, con finanzas, con Débora Giorgi,
para darle créditos del Bicentenario, para tratar de evitar que se perdiera el puesto de trabajo. Pero el problema es, el puesto de trabajo que desaparece tarda muchísimo tiempo en volverse a crear. Entonces, son dos modelos distintos. Sí. Alemania y Argentina optaron, y lo pongo como ejemplo porque en OIT nos llevaron a explicarlo, Alemania y Argentina optaron por sostener el empleo, con el mismo dinero, digamos. En cambio, otros países, como pasa en España o pasa en Francia, subieron el seguro de desempleo. El seguro de desempleo te lleva necesariamente, después de determinada edad del trabajador, a generar un grupo permanente de trabajadores parados, que son los trabajadores desocupados permanentes, que es muy complicado volver a insertar. Noemí, ¿para qué sirve un ministro de Trabajo? Digo, si todo el tiempo está decidiendo por la conciliación obligatoria, ¿para qué sirve? Bueno, la conciliación obligatoria es una herramienta fundamental bien usada. ¿Por qué? Porque el conflicto puede terminar en un acuerdo que las partes lleguen solos o puede desatarse en una medida de acción directa. La ley de conciliación obligatoria es del año 58. Nadie la ha modificado porque es una de las leyes más sabias que hay. Porque te dice, por 20 días cortamos, los trabajadores dejan de hacer huelga, los empleadores retoman, todos los trabajadores despedidos. Se vuelve a la situación previa, ¿verdad? Y se vuelve exactamente a la situación anterior. Y el Ministerio abre una mesa de negociación. Cuando lo manejas bien, es decir, cuando lo manejas con realmente interés, traes a los ministros que están involucrados. En general, el Ministerio de Trabajo es el que pone la mesa y busca soluciones alternativas. Es como un coordinador, digamos. Pero normalmente necesitas de otros ministros. Y esos ministros o secretarios de Estado te colaboran y te ayudan a buscar una solución. Por ejemplo, si la empresa realmente está en crisis, ayudarla con un crédito. Si la empresa lo que necesita, en el caso nuestro con los DEJAI, es la apertura de DEJAI porque no tenía productos importados para seguir produciendo, se hablaba con Paula Español o con la persona que lo manejaba para que les facilitara. Es decir, es un facilitador el funcionario del ministerio. Es un conciliador que tiene que buscar diferentes fórmulas. A nosotros realmente en estos 12 años que yo estuve en el ministerio hemos trabajado mucho con la conciliación y hemos resuelto muchísimos conflictos sin despido. La idea es evitar el despido. Y las suspensiones también, porque no se está diciendo ahora, pero han subido las suspensiones también, están el doble con relación al mismo ciclo del año 2015. Y la suspensión tiene el problema, que es el anticipo del despido, si no se opera sobre las empresas para evitar el fraude. Claro. A ver, ¿me podés nombrar los 5 dirigentes sindicales hoy en la Argentina que más allá del dedo son los más interesantes para conducir la CGT? Bueno, uno hablan de Juan Carlos Smith. Claro, Smith es casi, yo te diría, el número puesto. Es un hombre muy capaz, es un hombre formado en la CLAT, tiene muchas virtudes, entre ellos su capacitación y es un modelo de dirigente sindical formado. Tiene desmérito de tener un sindicato pequeño, que esto también hace que necesariamente a veces el secretario general de la CGT tiene que tener un sindicato importante, por lo menos en la historia argentina ha sido así. Bueno, los cerveceros en ese momento tampoco eran tan grandes, ¿no? Y tampoco Rodolfo Daer, pero eso también genera presiones, ¿no? Y por otro lado hay una camada de dirigentes jóvenes como Giadarola, del de Foetra, como Sergio Sacia en la Unión Ferroviaria. Hay muchos, Omar Maturano de la Fraternidad, que son dirigentes que están capacitados para conducir. Y del lado de Caló también, porque el propio, yo digo el gordito, bueno, el propio secretario general de ESMATA está muy capacitado, y hay otros que también pueden. El problema no es el hombre, el problema es el programa. Ponerse de acuerdo, claro. Ponerse de acuerdo y tener una sola línea y que el Consejo Directivo funcione. Porque el problema de la CGT es que en general no convocan después al Consejo Directivo. Y el secretario general toma muchas decisiones propias y se van empezando a producir las decisiones, porque como yo te decía, la situación de los servicios no es la misma que la de la producción, no es la misma que el sector público y no es la misma que el transporte. Entonces, ahí tenés que escuchar todas las voces. Ahora, hay algo de, una vez que llegué al sillón, la verdad que me gusta bastante, ¿no? Sí. ¿Y a quién no le gusta el poder?
Estaban tan enojados, muchos sindicalistas decían que Cristina los trataba mal. ¿Vos qué decís? Mira, yo los vi, nosotros hacíamos las primeras reuniones, de las primeras 10 o 12 negociaciones colectivas que se cerraban en Casa de Gobierno, simbólicamente. Sí. Se cerraban en el Ministerio, pero se iba a la Casa de Gobierno. Y realmente yo los veía muy contentos con Cristina, y Cristina los trataba muy bien, y sabía de cada una de las actividades que les pasaba. Yo siempre recuerdo a Praini, por ejemplo, que ahora está tan opositor. Praini le debe a la expresidenta la derogación de un decreto que había transformado la actividad de él en una actividad comercial, que en la época del expresidente de la Rúa lo habían puesto la venta de diarios y revistas. La desregulación. La desregulación, en el marco del Ministerio de Economía. Él fue a hablar con la presidenta, ella derogó el famoso decreto 1025 y volvió a establecer una relación laboral entre el canillita, los distribuidores y los editores, que me gustaría que lo recordara Praini, ¿no? Porque a veces se olvidan de algunas cosas. Esto, el estar sanamente, digamos, directamente en la oposición, contribuye, me imagino, a esa unidad, porque, digamos, cuando estaban frente a un gobierno peronista, parecía que... Claro, lo que pasa es que yo le comentaba a Ani antes, yo creo que el movimiento obrero argentino está en el mejor momento para crecer. Tiene una segunda línea muy interesante, no lo nombramos, pero el secretario general de Bancarios, el propio Sacia, que han salvado a su gremio de situaciones muy duras, que son personas jóvenes que quieren ir hacia la formación de los delegados. Hay que restablecer este vínculo con los delegados. En realidad las grandes empresas no tienen la cantidad de delegados que tendrían que tener, y muchos sindicatos tampoco fomentan esto. Y me parece que a lo que hay que apostar es a una nueva dirigencia menos dependiente del poder político. Muy buen final, ¿eh? Gracias, Noemí. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.